Saludos, yo soy el estudiante Christopher Álvarez Sánchez de tercero B de secundaria del Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo. A continuación, les voy a hablar del resumen de la Constitución Política del Perú. Historia. El constitucionalismo en el Perú está vinculada con el nacimiento de la República en 1821, luego de que José de San Martín decretara la independencia del Perú. A continuación les voy a hablar de todas las constituciones que hubo a lo largo de la historia. La primera fue la de 1823, que fue hecha por Toribio Rodríguez de Mendoza y José Faustino Sánchez Carrión. 1826, Simón Bolívar. 1828 y 1834, José de la Mar. 1839, Agustín Gamarra. 1856, José Galvez. 1860, Mariscal Ramón Castilla. 1867, Mariano Ignacio Prado. 1920, Augusto B. Leguía. 1933, Luis Sánchez Cerro. 1979, Fernando Belaúnde. 1993, Alberto Fujimori Fujimori. Parte dogmática de la Constitución Política del Perú. ¿Qué es dogmático? Es un hecho establecido e irrefutable, es decir, la Constitución dogmática es indiscutible e incuestionable. La parte dogmática incluye los derechos fundamentales básicos de la persona que se basan en su dignidad, a su vez que se constituyen como fundamento del Estado y la sociedad en su conjunto. En conclusión, los principales elementos de la parte dogmática de la Constitución peruana son el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral y física, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de información y opinión, entre otros. Parte orgánica. Establece la organización y estructura del Estado, disposiciones finales y transitorias, que determinan el tránsito de una constitución a otra. Pero para ser más específico, se compone por los tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. En conclusión, los elementos centrales que conforman la parte orgánica son la adopción de la forma de Estado unitario, republicano, democrático, social, independiente y soberano. La organización del aparato estatal en tres poderes separados: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, jefe de Estado y la personificación de la nación. El poder legislativo reside en el Congreso de la República, es el órgano representativo de la nación. Y finalmente el Poder Judicial es autónomo, con una estructura encabezada por la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, tenemos la parte garantista. Tiene como finalidad la protección de los derechos fundamentales, de la supremacía de la propia Constitución, de la jerarquía normativa y de la separación de los poderes. Las garantistas constitucionales comprenden un grupo de mecanismos que establece la Constitución. En conclusión, incorpora mecanismos procesales para tutelar el derecho y la preservación a la jerarquía constitucional, como son el habeas corpus, el habeas data, amparo, acción popular e inconstitucionalidad. Establece la Defensoría del Pueblo como órgano autónomo que define los derechos constitucionales y fundamentales de las personas. Consagra el principio de interpretación
de las normas relativas a los derechos fundamentales, realizada conforme a la Constitución y tratados de los derechos humanos. Los tratados de los derechos humanos adquieren rango constitucional y no pueden ser modificados sino por el procedimiento de reforma de la Constitución. Reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y debido al proceso como garantía implícita del orden constitucional. A continuación podrán estar viendo algunos anexos para poder realizar este resumen. Y finalmente, muchas gracias.